Vamos. Vamos. ¡Qué locura! En Italia, en las profundidades del país, los arqueólogos han hecho el descubrimiento de su vida. Un anfiteatro romano que llevaba mucho tiempo desaparecido. Dios mío. Está justo ahí abajo. La excavación muestra uno de sus accesos que ha permanecido enterrado en las profundidades durante 1000 años. Voy a coger una linterna. Ahora, el equipo se aventura a entrar en el túnel para tratar de descubrir sus secretos ocultos. La Virgen. Tesoros perdidos de Roma. Los secretos del Coliseo. El Coliseo. En el corazón de Roma. Hoy en día este monumental edificio se consolida como un símbolo del Imperio Romano. Es famoso por sus espectaculares luchas de gladiadores marcadas por la violencia y la muerte. Su tamaño y su ambición fueron legendarias. Ahora, un equipo internacional de arqueólogos está investigando cómo esta megaestructura logró adquirir tanta importancia para el Imperio Romano. Inicialmente fue un anfiteatro romano y se ha terminado convirtiendo en el símbolo de Roma. Debo cuestionarme por qué. La fachada erosionada de la actualidad muestra pocos restos del mármol que originalmente adornó a este coloso, como las estatuas de dioses y de diosas que hubo en los arcos. Este icono, que se terminó de construir en el año 80 después de Cristo, tenía capacidad para 50.000 espectadores. Fue un regalo para el pueblo del emperador Vespasiano y de su hijo Tito. Los romanos se reunían junto al emperador en el palco imperial bajo un toldo retráctil para presenciar el espectáculo más grande y sangriento de la antigua Roma: las luchas de gladiadores. Se construyó para impresionar y sigue haciéndolo en la actualidad. La arqueóloga británica Valerie Higgins ha hecho de Roma su hogar y le ha apasionado durante toda su vida esta antigua civilización. Está explorando cómo el Coliseo, un recinto de espectáculos, se convirtió en el epicentro de Roma. Valerie quiere investigar aquello que no se veía de los impresionantes espectáculos del anfiteatro. Se dirige a una zona que hay bajo el suelo del anfiteatro, que en su momento fue un laberinto de túneles oscuros en busca de pistas. Había muchos agujeros así, que estaban rodeados de piedra blanca y repartidos por toda la base del Coliseo. Y eran bastante intrigantes. Debían tener algún objetivo, el cual cumplía su finalidad en el suelo del anfiteatro. Valerie busca más pruebas en las estructuras que siguen en pie. Cortaron una muesca ahí. Se puede observar claramente en la roca. Eso quiere decir que había algo que subía y bajaba. Parece que hubiera una especie de maquinaria. Hay muescas por todas partes, muescas de mecanismos que permitían que se desarrollaran los impresionantes espectáculos que tenían lugar arriba. Estas piedras tienen un ángulo extraño. El único motivo que se me ocurre es que hubiera alguna rampa en el anfiteatro. Eso daba una sensación de la magia que creaban los romanos en el espectáculo, porque gracias a una rampa podían aparecer en el recinto animales y personas como por arte de magia. Unas poleas y jaulas diseñadas concienzudamente llevaban los animales a la arena del anfiteatro para sorprender a las multitudes. El espectáculo comenzaba con una caza. Unos cazadores cualificados soltaban y masacraban a cientos de animales salvajes de todo el Imperio Romano.
Posteriormente se llevaban a cabo algunas espantosas ejecuciones. Los animales salvajes atacaban a muchos delincuentes hasta matarlos. Y después, el escenario se preparaba para el gran acto final. Los gladiadores que luchaban unos contra otros. Los romanos recorrían distancias extraordinarias para entretener a las enormes multitudes del Coliseo. Para analizar el motivo, Valery va a indagar en aquello que no se veía. En Volterra, en la Toscana, situada a más de 200 kilómetros al norte de Roma, un equipo de arqueólogos está desenterrando un descubrimiento extraordinario. Uno que podría resolver el misterio de por qué el Coliseo era tan importante para el Imperio Romano. Elena Sorge es la jefa del equipo. Lo que más me gusta de ser arqueóloga es el olor del suelo y de la tierra. La tierra que se excava tiene un aroma único. Durante 1000 años nadie ha sabido qué se escondía aquí debajo, bajo este césped. Hasta ahora. Bajo la tierra ha estado enterrado durante mucho tiempo algo parecido al Coliseo. En cuanto fui consciente de la magnitud del descubrimiento, pasé una semana sin dormir. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Encontrar aquí un anfiteatro totalmente desconocido y sin excavar supone uno de los mayores descubrimientos del siglo. Vamos a empezar. ¿Sí? Este antiguo yacimiento virgen que no se ha tocado en excavaciones anteriores ha traído a un equipo internacional. Vamos. Al remover miles de toneladas de tierra, han desenterrado la antigua arena y la zona donde se sentaban los espectadores, así como otros tesoros que han permanecido mucho tiempo ocultos. La arqueóloga Valeria D'Aquino se crió en esta región y trabaja junto a Elena. Este anfiteatro ha desaparecido durante varios siglos y estamos despertando a un gigante hecho con grandes piedras. Y hay un misterio. Los antiguos habitantes de esta región no eran romanos, sino que eran sus enemigos, los etruscos. Esta fue una de las últimas zonas de la península itálica en caer bajo el régimen romano. ¿Por qué se levantó aquí un anfiteatro romano? El equipo es consciente de que la mejor manera de averiguar por qué se construyó pasa por saber cuándo se construyó. Y un nuevo descubrimiento podría añadir una pieza vital al puzzle. El equipo ha encontrado una vasija en las profundidades. Ha sobrevivido sin romperse durante al menos 1500 años. Eva, Eva. Avisan a Eva Pianini, la restauradora jefa, para examinar el hallazgo. No toquéis la vasija. Buscan cualquier pista que pudiera datar con precisión el recipiente. No quiero rayar la superficie. Eva ve algo debajo del barro. Hay algo extraño en esta vasija. Valeria llega para analizarla de cerca. ¿Podría tratarse de un sello especial que pudiera ayudar a datarla? Es una huella dactilar. El antiguo alfarero dejó su marca. No hay ningún sello. No hay ningún sello ni ninguna fecha, pero sí un detalle humano que ha perdurado estos siglos.
Eva envía la vasija a un laboratorio que se encuentra fuera del yacimiento para analizarla con más detalle. La búsqueda de pistas sigue. En otra parte del yacimiento sucede algo repentinamente. Mirad esto. ¡Qué locura! Está ahí abajo. El equipo descubre una apertura inesperada. Voy a coger una linterna. Elena acude al lugar. Es espectacular, espectacular. Vamos, vamos. Dios mío. Con cuidado. Despacio. Elena es la primera en entrar en el túnel tras 1000 años. ¿Todo bien? Hay una sala con 2 arcos. En Richburg, al sur de Inglaterra, están excavando otro anfiteatro romano enterrado. Tony Wilmot es el jefe de la excavación. Resulta emocionante excavar esto porque se trata del tipo de edificación que inventaron los romanos sin copiársela a los griegos. Tony es el primero en excavar el anfiteatro en 150 años. Estamos aquí para intentar comprender el anfiteatro y todo lo relacionado con él, como su fecha, su estructura y la forma en la que se construyó. La mayoría de la antigua y enorme estructura permanece oculta y bajo este gran montículo. Con el paso de los años, los escombros y la tierra han caído sobre la arena, cubriéndola a 275 centímetros de profundidad. Tras semanas de excavación, el equipo logra visualizar el muro de la arena. Al examinarlo, resulta evidente que está hecho con bloques de piedra caliza. Esto los diferencia de otros muros romanos de la zona, los cuales se hacían con una piedra más duradera. El historiador Paul Pattison es el responsable de los trabajos que se están llevando a cabo en Richburg y ha venido a analizar el muro de la arena. Nos han sorprendido los materiales que utilizaron. Se puede ver claramente que utilizaron bloques de piedra caliza de procedencia local. Los materiales que utilizaron eran fáciles de obtener y se entregaban en mano. No hacía falta recorrer grandes distancias, lo que indica que la construcción es bastante antigua. Aquí, en Richburg, fue donde los romanos invadieron Britania en el año 43 después de Cristo. Ahora parece probable que el anfiteatro pueda haberse construido no mucho después. Es un importante descubrimiento para la excavación. Pero, al igual que hicieron los romanos en su momento, el equipo debe adaptarse a la climatología inglesa. Está lloviendo mucho. Si el suelo está húmedo, el equipo corre el riesgo de que se dañen los fragmentos históricos que están enterrados. La única opción es parar y cubrirlo. La lluvia se ha filtrado y se han inundado las zonas más profundas que hay debajo de la arena. Eso quiere decir que tenemos que parar. Pero conseguiremos llegar hasta el final. Así es el amor de la arqueología. En Roma, Valery sigue con su investigación en una extraña estructura que se ha descubierto cerca del Coliseo.
Yo diría que esto eran barrios residenciales para los gladiadores. Hay algo que capta la atención de Valerie. Los restos de un muro semicircular. Parece una arena curvada, lo cual coincidiría con la forma de la arena del Coliseo. La forma da una pista de la función que tenía este gran espacio. Es un mini coliseo. Aquí debía ser donde se entrenaban y se preparaban para esos juegos tan complejos. Esta zona nos demuestra que no se trataba simplemente de juegos en los que dos hombres se peleaban, sino que eran juegos llenos de coreografías y que exigían una gran preparación. Las luchas de gladiadores comenzaron en el siglo IV a.C. Se llevaban a cabo en funerales para honrar al fallecido. En el siglo I a.C., Julio César amplió el ritual con juegos de cientos de luchadores y animales salvajes para honrar a sus familiares. Más adelante, los juegos se desarrollaron a un nivel industrial y estatal con escuelas especiales para formar a los gladiadores y anfiteatros para acoger a decenas de miles de espectadores. El Coliseo, el mayor anfiteatro jamás construido de la antigüedad, se construyó por orden del emperador Vespasiano en el siglo I después de Cristo. ¿Por qué quería que fuera tan grande para sus juegos? Valerie sigue con su investigación en las calles romanas. Al norte de Roma, en Volterra. Un poco más. ¡Bravo! ¡Lo he conseguido! Elena sale de su primera exploración del túnel en el recién descubierto anfiteatro. Es genial. En otra parte del mismo yacimiento, los técnicos arquitectónicos Paul Ovin y Mark Dietrich captan la antigua estructura con un escáner láser de última generación. Estaba todo cubierto. Sí. Hasta esa altura. Su láser hace rebotar cada centímetro de esta antigua estructura para crear un mapa digital del yacimiento. Esto quiere decir que el equipo puede estudiarlo con gran detalle. No se puede describir la sensación de estar dentro de un monumento que se acaba de descubrir y que acaba de emerger literalmente del suelo. El equipo confía en encontrar pistas para descifrar los misterios de este yacimiento. ¿Cuándo y por qué se construyó? Perfecto. Sus escáneres ayudan a recrear la estructura en sus inicios. Las ruinas de Volterra forman una sección de un anfiteatro con forma ovalada. Los arcos de arenisca antiguamente proporcionaban asientos para 10.000 espectadores alrededor de la arena central. El equipo cree que los constructores cortaron parte de la estructura en los cimientos de una colina y que excavaron galerías abovedadas que conectaban la arena con las escaleras y el exterior. Como si se trataran de las piezas de un puzzle, va emergiendo un anfiteatro entero. Y con cada descubrimiento se va añadiendo la imagen de un mini coliseo. Tenemos que adentrarnos en el túnel. Sí, tengo muchas ganas de ver qué hay dentro. Mark y Paul se preparan para analizar el túnel después de que haya entrado Elena. Cuidado, no te tropieces. La entrada está despejada y preparada para sus investigaciones. Esto lleva mucho tiempo sin ver la luz del día. Mira eso. Su equipamiento de alta tecnología y alta precisión mide hasta 2 millones de puntos por segundo. No puedo creérmelo. Es espectacular. Vaya. Fíjate en las juntas de esos arcos.
Es increíble. Tenemos que intentar meternos ahí también. ¿Cómo lo ves, Paul? Quizás si bajamos el escáner y lo metemos ahí, consigamos una buena imagen. Vamos a probar. A ver qué ha visto el escáner. Oh, vaya. Vaya, hay otro arco. No sabía que hubiera otro arco ahí. Me pregunto cuántos más pasillos habrá. Es increíble. Los escáneres muestran una red de pasillos ocultos y desconocidos que podrían ayudar al equipo a descifrar cuándo y por qué se construyó este anfiteatro. En Roma, Valery trabaja con un piloto local, Marco Giordano, para lanzar un dron con una cámara de alta definición. Confía en que una perspectiva diferente le ayude con su investigación. Quiere identificar el yacimiento del Teatro de Pompeya que se construyó 100 años antes del Coliseo. Los edificios de la actualidad tienen la misma forma que el Teatro de Pompeya. El teatro ya no existe, pero originariamente se construyó con una forma semicircular. Al acercarse a la curva que hay en sus calles, Valery descubre la localización. Por la forma que tiene este edificio, puedo deducir que aquí se encontraban los asientos del Teatro de Pompeya. Se puede ver por su curvatura y por la pequeña pendiente que tiene. Debajo de nosotros debían estar los escalones romanos, desde donde podía verse el escenario que estaba ahí. El antiguo teatro lo construyó el político y general romano Pompeyo en el año 55 a.C. Fue el primer teatro permanente de Roma y no se construyó con madera, sino con piedra. Fue un elemento para la ambición política de Pompeyo y que utilizó para ganar apoyo popular. El Teatro de Pompeya nos demuestra la conexión que tiene la política con el ocio. No se trata solo de representaciones teatrales, sino de poder político. Valery cree que el Coliseo, un teatro para los juegos de gladiadores, también se construyó para ganar apoyo popular. El Teatro de Pompeya tenía una disposición muy interesante respecto al trazado urbano moderno de Roma. Si lo colocas cerca de un plano del Coliseo, se puede ver una dimensión muy similares. Tanto el teatro como el anfiteatro son enormes, pero tienen formas diferentes. Uno de ellos es semicircular y el otro prácticamente circular. El anfiteatro es como dos teatros juntos. Al duplicar el tamaño del Coliseo, se cree que el emperador Vespasiano y Tito querían que hubiera un público muy numeroso para sus juegos. La investigación de Valery sigue avanzando para descubrir el auténtico motivo del gigantesco anfiteatro. En Richburg, Inglaterra, ya ha pasado la tormenta. Y Tony y Paul analizan el progreso en el muro que acaban de descubrir. Es increíble. Sí, increíble. Ni siquiera lo ha dañado la climatología. Menos mal. Encuentra restos de pintura antigua en los muros enyesados. Hay colores azules, rojos y amarillos. Por ahí hay unas marcas de color rojo y no me sorprendería que se trataran de los últimos vestigios de una figura. Me ha sorprendido mucho. Sí, sí. No me esperaba encontrar muros enyesados y pintados. Si me hubieras preguntado cómo creía que serían antes de empezar, jamás habría imaginado algo así, ni en 1.000.000 de años.
Creen haber descubierto un fresco en el que se aplicaron pinturas para humedecer el yeso. Ni en el mejor de mis sueños me habría imaginado algo así. Ni yo. Un anfiteatro con un fresco así es un hallazgo extraño. No hay ninguno en Britania. No, y un decorado con un patrón en el muro de una arena tiene una importancia internacional. Los muros del propio Coliseo también se pintaron con colores rojos, azules y verdes brillantes. Los muros pintados indican lo mucho que les gustaba la ostentación a los romanos en el anfiteatro de Richmond. Y esto es una nueva prueba de la importancia de esta edificación para los romanos que la construyeron. Pero unas horas más tarde, vuelve a llover. Y deben actuar con rapidez para proteger el fresco que acaban de descubrir. Una vez más, hemos tenido que cubrir los muros, la caliza y las pinturas con unos toldos de color azul. Por segunda vez, la climatología obliga al equipo a parar su trabajo. Valery regresa al Coliseo para proseguir con su investigación que explique por qué fue tan importante para Roma. Siempre acaba siguiendo la curvatura. El anfiteatro se construyó como una megaestructura ovalada, con una circunferencia aproximada de 500 metros. Los espectadores podían entrar en él a través de sus 80 arcos. Veo cifras escritas en números romanos. Esta de aquí, XXX11, significa 32. Y esta otra, XXX1V, 34. Esto creo que indicaba el número asociado a la entrada para poder acceder al recinto. Como espectador, aquí solo eras uno más de los miles que podían entrar. Y a diferencia del semicírculo del antiguo teatro romano de Pompeya, este tenía un círculo completo, lo cual permitía multiplicar por más de 2 la capacidad, pasando de 20.000 a 50.000 personas. Cuando estabas dentro, ibas directo a la sección donde te ibas a sentar, pero no podías elegir un asiento concreto. Y cuanto más alto estabas, mayor inclinación había. Recorrías pasillos oscuros y salías hasta la sección de los asientos que se te había asignado. Los asientos se asignaban en función del estatus social. La zona con peor visibilidad estaba en la parte más alta. Probablemente solo era una zona en la que estar de pie y la gente que se iba allí eran esclavos y mujeres. Los que tenían el mayor estatus se sentaban cerca del emperador y de su palco imperial. En primer lugar, los senadores de la élite. Y encima de ellos, en filas de mármol, una noble jerarquía de caballeros romanos, los equites. Más atrás se situaban grupos de soldados, adolescentes varones con tutores y hombres casados junto a otros ciudadanos ordinarios de Roma. En las alturas más elevadas estaban las clases más bajas de Roma, esclavos y mendigos, junto con mujeres y niños. Cuando ibas a los juegos en el anfiteatro, te colocaban en tu sitio, literalmente. La enorme forma de esta edificación tenía otra función oculta. Estaba diseñada para obtener un espacio de 360 grados para que todo el mundo pudiera ver completamente a todos. Los gladiadores no eran los únicos que participaban en el espectáculo, el público también lo hacía. Era un acto social muy claro. Tenías que ir al anfiteatro para comprender cuál era tu verdadero lugar en la sociedad.
Era un espectáculo social, uno que reforzaba tu jerarquía en la sociedad romana. El Coliseo no se construyó simplemente para entretener al público, sino para tenerlo bajo control. En Volterra, Mark y Paul analizan los resultados de los escaneos de sus láseres en 3D. Se empieza a ver la forma general. Mira ese enorme terreno de césped. Las imágenes en 3D permiten identificar el diseño subyacente. No solo los túneles, sino todo el anfiteatro. Ya nos hacemos una buena idea de la forma elíptica. Sí. Ahora se ve con mucha más claridad la geometría de este impresionante monumento. La información digital muestra patrones que no son visibles a simple vista. Confían en que la geometría oculta tenga la llave para comprender cuándo y por qué se construyó este anfiteatro. Pero las investigaciones de Mark y Paul no terminan aquí. Esta imagen de análisis es perfecta y nos va a permitir captar las partes más elevadas de estos muros. Este es el antiguo teatro de Volterra, que no está lejos del anfiteatro que se acaba de descubrir. Se construyó a finales del siglo I a.C. Los escaneos de esta edificación se pueden comparar con las del anfiteatro. El análisis del graderío y de la arena del anfiteatro sugiere que podría haberlo construido el clan de arquitectos locales de los Caecinas, el cual no tenía un origen romano, sino etrusco. En el siglo I a.C., con Volterra bajo el régimen romano, Aulus Caecina escribió una diatriba contra César y lo desterraron. Pero durante los siguientes 100 años, los Caecinas fueron senadores reputados en Roma. En Volterra, los Caecinas pusieron en práctica sus grandes ambiciones con ostentosas edificaciones romanas como el teatro y, como ahora parece, también el anfiteatro. Al final, y con la ayuda de los escaneos en 3D, el equipo soluciona el misterio de cuándo y cómo se construyó esta antigua estructura. Las pruebas sugieren que se construyó aproximadamente en la misma época y por el mismo motivo que el teatro, como un testimonio del poder romano en el reino del emperador Augusto. Un anfiteatro es un símbolo del poder romano. Es muy importante desde un punto de vista político. Este tipo de edificaciones son vitales para comprender su papel en Roma. El anfiteatro era más que un edificio espectacular y una arena para los juegos de gladiadores. Era un símbolo de Roma y de la romanidad. Y no solo en Italia, sino también en otros lugares como Richburg, en los confines del imperio. En Richburg, Inglaterra, Tony y su equipo investigan por qué este anfiteatro se construyó a 1300 kilómetros de Roma. Cuando el tiempo lo permite, el equipo trabaja con los muros pintados y enyesados de la arena y empieza a descubrir la enigmática estructura que hay a su alrededor. Cuando terminan de excavar, Tony encuentra una pista relacionada con su función. Aquí tenemos una ligera marca, una línea recta contra el suelo de mortero. Probablemente fuera la base del marco de una puerta de madera, una puerta de acceso.
La prueba de que hay una puerta para acceder a la arena hace que Tony llegue a una emocionante conclusión. Esto es una cárcel, un lugar donde los animales o las personas esperaban antes de entrar en la arena. Este término tiene su origen en la palabra encarcelado. Se trata de una cámara que hay detrás del muro de la arena. En realidad es una sala de espera para todo aquel que fuera a morir en la arena. Debía de ser un lugar realmente desalentador, donde el miedo se apoderaba de ti antes de que se abriera la puerta y vieras aquello con lo que te fueras a encontrar en la arena. Este importante hallazgo muestra cómo, a pesar de estar a varios cientos de kilómetros de Roma, el espectáculo seguía siendo clave. Hay gente en continuo movimiento y que procede del resto del Imperio Romano. Y eso era justo lo que esperaban. Esas personas eran soldados, comerciantes, trabajadores del Imperio y querían disfrutar de la cultura romana allá donde estuvieran, dentro del Imperio. Este anfiteatro, que se construyó poco después de la invasión de Britania, en el año 43 después de Cristo, estaba a la vanguardia del Imperio. Y no solo para los conquistadores, sino también para los conquistados. La clave estaba en expandir la idea del estilo de vida romano. Y lo hicieron. Intentaron convencer a los pueblos que conquistaron de que esta nueva forma de vida era mejor. El anfiteatro y las cosas que se hacían en él era una manera de convencerlos. E hicieron esto en todo el Imperio Romano. Se han descubierto 230 anfiteatros o minicoliseos en todo el imperio. Se construyeron entre el siglo I a.C. y el IV después de Cristo, desde la actual Inglaterra hasta África. Algunos de ellos siguen en pie, como Pompeya y Verona en Italia, Arles en Francia, Itálica en España, el Yem en Túnez y Pula en Croacia. El estilo de sus espectáculos siempre era igual y era una manera en la que los gobernadores romanos expandían sus valores romanos. Se ejecutaba públicamente a los enemigos de Roma. Los crucificaban, los quemaban o dejaban que unos animales salvajes los atacaran. Los gladiadores llevaban armaduras inspiradas en antiguos enemigos y en míticos personajes romanos. Luchaban con diferentes armas y armaduras para demostrar los valores romanos de valentía. Aunque se enfrentaran a una muerte clara, se esperaba que los gladiadores murieran con gallardía. El anfiteatro romanizó a los pueblos conquistados. Pero también había que romanizar Roma. Y esa era la labor que desempeñaba el anfiteatro más grande de todos, el Coliseo. Todos los caminos llevan al Coliseo. Y Valery se encuentra en el lugar clave de su investigación. Roma se encontraba en el centro de un imperio enorme, y al igual que todos los imperios enormes, recibía una gran migración hacia su epicentro, por lo que mucha de la gente que se sentaba alrededor de esta arena probablemente procediera de otra parte, pero lo que los convertía en romanos era crear una sensación de romanidad, y eso se conseguía sentándose y asistiendo a este espectáculo. En el Coliseo, el emperador se aseguraba de personificar Roma. Tenía su gran entrada, la Puerta Imperial, y se sentaba en el palco imperial para que todos lo vieran.
Tiene la mejor visibilidad de todo el anfiteatro y además es el mejor lugar para que te vean los demás. No se debe poner en duda que la celebración de este tipo de juegos era crucial para que el emperador se mantuviera en el poder. La genialidad del emperador Vespasiano y su hijo, quienes ordenaron construir el Coliseo, se basó en aprovechar los juegos de gladiadores para aferrarse al poder. Pero este no sería eterno. En Volterra, cuando el equipo indaga en la historia de un anfiteatro enterrado, Valery descubre una estructura misteriosa. Es evidente que se trata de una apertura y probablemente fuera una ventana. Aquí se puede observar el punto de contacto entre estos bloques, lo que quiere decir que esta apertura se ha tapiado. Esta clara línea entre el original y las nuevas piedras indica que se tapió la ventana. Y eso supone un cambio radical en la historia del anfiteatro. Probablemente testifique la fase en la que se abandonó la edificación. Quizá esto sucediera a principios del siglo V después de Cristo. El inicio del siglo V después de Cristo es la época en la que se prohibieron los juegos de gladiadores en todo el Imperio Romano. ¿Esta ventana tapiada representa el inicio del fin del anfiteatro? En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino ilegalizó la persecución de los cristianos y su reforma supuso un cambio en los juegos. Prohibió la crucifixión de los criminales condenados, pero permitió que siguieran las luchas de gladiadores. En el año 404 después de Cristo, un monje cristiano intentó detener una competición de gladiadores, pero los espectadores lo lapidaron hasta matarlo. Se dice que esto cambió el punto de vista del emperador cristiano Honorio, quien también prohibió los juegos. Ante la llegada de una nueva era cristiana, se vio el Coliseo con otros ojos. Esta inscripción honra a los cristianos a los que asesinaron durante el Imperio Romano. Esto se convirtió en un lugar que simboliza a todos los mártires cristianos y que murieron. Simboliza la deshumanización de lo que sucedió en la arena cuando ejecutaban a la gente de una forma tan horrible. El Imperio Romano fue el más poderoso de todo el mundo. Y este anfiteatro, el imponente Coliseo, fue su monumento. Los arqueólogos han descubierto que cualquier anfiteatro simbolizaba Roma, sin importar dónde se construyera. Desde las provincias hasta los confines del imperio, sus excavaciones muestran cómo se erigían los anfiteatros de la imponente Roma. Por el orden social, el valor militar y la potencia imperial. El simbolismo era tan poderoso que los anfiteatros representan el Imperio Romano hasta la actualidad.